Ingeniero Lucio, ¿puede empezar? Vas a disfrutar el camino. Muy buenas noches con todos. Les damos la más cordial bienvenida al segundo día del primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social. Este evento, organizado por el Instituto de Ingeniería de Mina de Perú, nos permitirá conocer e intercambiar ideas, propuestas y oportunidades que nos conduzcan a mejorar la competitividad del sector minero de las regiones del país y de toda la nación. Hoy me toca moderar este primer bloque denominado Minería como Agente de Desarrollo. Y para esto tendremos dos presentaciones. El primero a cargo del ingeniero Carlos Santa Cruz de Visa, sobre el potencial minero regional y el potencial de desarrollo también regional. El segundo será a cargo del ingeniero César Butrón, presidente del COES, será sobre el desarrollo energético y desarrollo minero como motor de desarrollo del país. Bueno, sin más, a continuación damos inicio a las presentaciones. Invitamos al ingeniero Carlos Santa Cruz para que haga su presentación en un tiempo estimado de 20 minutos. Adelante, Carlos. ¿Ven la presentación? Sí, está correcto. Ok, muchas gracias, Lucio. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión. Estamos corriendo contra el tiempo y vamos a tratar de puntualizar los temas más saltantes que hemos preparado para esta tarde. El título de mi presentación es Potencial Minero Regional en el programa, pero en realidad el énfasis que le voy a dar a mi presentación tiene más que ver en cómo ponemos en valor este potencial minero para ponerlo al servicio del desarrollo de las regiones con un enfoque multisectorial, es decir, no desarrollar minería por hacer minería, sino minería puesta en valor para servir a las regiones. Comencemos rápidamente para dar una mirada, digamos, a lo que quizás la mayoría de nosotros sabe, pero aquellos que no están familiarizados con el sector minero en particular, tenemos pues una posición muy expectante en el ranking de productores mineros en Latinoamérica y en el mundo. Y contamos con importantes recursos mineros y reservas probadas y probables en cobre, oro, plata, plomo, zinc y estaño principalmente. Tenemos un territorio que es bendito en recursos mineros, no solo depósitos que hemos encontrado en la cordillera de los Andes, sino que venimos encontrando también en la zona de la costa y cada vez más con las nuevas metodologías y métodos de prospección que existen hoy día y vamos a seguirlos encontrando. Sin embargo, creo yo que sí nos hemos confiado demasiado en nuestra capacidad y en nuestra competitividad desde el punto de vista de potencial geológico. Pero hoy día sabemos que eso no es suficiente para competir en el mercado si queremos poner en valor nuestra minería al servicio del desarrollo. Por ahí no están nuestros problemas. Tenemos un territorio todavía muy grande por explorar. Para la continuidad del ciclo minero, es decir, el círculo virtuoso que debemos de sostener es pues la exploración, el descubrimiento de nuevos depósitos, el desarrollo y la producción. Finalmente, para poner en marcha los nuevos proyectos que se van a traducir pues en una serie de beneficios a nivel regional para impulsar el desarrollo, como vamos a ver más adelante. Y debemos de no salirnos de este círculo virtuoso, impulsar la exploración hasta poner en marcha los nuevos proyectos y así crecer nuestro aparato productivo, que finalmente es lo que importa. Pero la idea es poner en valor los recursos para generar valor para todos, no solo para el sector minero, sino para todos los grupos de interés. Y los principales grupos de interés sabemos que son la población, el gobierno, la empresa, con diferentes expectativas, obviamente, pero que tienen en el sustrato un interés común, que es el desarrollo sostenible
del país. La población espera mejor nivel de vida, salud, educación, etc. El gobierno, impuestos, divisas, inversión, el sector privado, utilidades, reputación, estabilidad. Pero todos en conjunto lo que nos une es el desarrollo sostenible. Y en eso tenemos una tarea de trabajo conjunto. Ese es el reto que tenemos por delante. La pandemia nos ha dejado en una situación complicada, pues. Es decir, si la valla ya estaba alta en febrero del presente año, después de la pandemia vemos pues que nuestra economía está muy golpeada, nuestras regiones están con tasas de recesión impresionantes y tenemos un reto más difícil que el que teníamos hace 8 meses. Es allí donde debemos de pensar en echar mano de todos los recursos que tengamos, digamos, accesibles para no solo reactivar nuestra economía, sino seguir impulsando el desarrollo de nuestro país. Allí nuestros recursos mineros pueden contribuir en esta tarea. Chequeemos rápidamente cómo ha ido nuestra exploración y cómo va nuestra producción. Nuestra exploración creció muy rápido hasta mediados, digamos, durante la primera década, hasta 2012. Y de ahí vemos claramente una declinación que es preocupante porque obviamente, como hemos visto, en ese círculo virtuoso la exploración juega un papel importante para reponer reservas y hacer crecer el aparato productivo. Ahí hay una tarea. Y en el tema de la producción, si dividimos el Perú en 3 macroregiones, la norte, la centro y la sur, vemos pues que la historia del cobre es una historia de éxito realmente. En el 2000 producíamos 500.000 toneladas de cobre fino y hoy día estamos alcanzando ya las 2.5 millones de toneladas de cobre fino. En 20 años hemos logrado quintuplicar la producción de cobre. Y esta producción va a incrementarse mucho más en los próximos 3 años con la entrada en producción de Toromocho, Mina Justa y Quellaveco. Vamos a bordear más o menos los 3 millones de toneladas de cobre fino. Un esfuerzo impresionante, pero creo yo, y ustedes van a ver más adelante, que nos estamos quedando todavía en la mitad del camino. En cuanto al oro, la producción de oro del país, digamos, en términos macroregionales, está prácticamente dividida entre el sur y el norte. Producen 50-50, algo se produce en el centro. Y la producción de oro creció muy rápido hasta el 2005 y de ahí ha venido cayendo sostenidamente por desaceleración de proyectos, paralización de proyectos y también por falta de exploración, obviamente. Hay otros metales que son importantes en nuestro portafolio, pero no hay tiempo. Voy a mencionar el zinc. El zinc es importante también por las perspectivas futuras que presenta y que curiosamente ha venido creciendo sostenidamente durante los últimos 70 años en el país. El zinc, el 95% es producido en la macrorregión centro, en la zona centro, y bueno, es algo que debemos de tener presente siempre porque es un metal que es importante dentro del portafolio de producción. Todo este crecimiento del aparato productivo ha generado pues una demanda de inversión, o sea, ha requerido de ingentes capitales de inversión. Y el perfil, digamos, cómo ha fluctuado la inversión en los últimos años, vemos pues que vino alentada por el superciclo de los precios durante la primera década y del 2012-2013 cayó hasta el 2015, en el 16 se comienza a recuperar y hoy día se ha recuperado pero sin volver a alcanzar los niveles del 2013. Sería muy ambicioso también pretender eso en la situación, digamos, en la situación que tuvo que atravesar el mercado. Sin embargo, lo que es importante mencionar es que en los próximos años este perfil de inversión se va a mantener más o menos, va a declinar ligeramente, pero hasta el 2022 se va a mantener en el orden de los 6 a 7 mil millones de dólares. No nos olvidemos que 3.000 millones por lo menos es lo que requiere, o 2.5 a 3.000 lo que requiere el aparato productivo ya del país, que es relativamente grande, para sostener el nivel de producción que tiene. Y
del 22 hacia adelante, una vez que se termine Quellaveco, tenemos que mirar qué es lo que hacemos porque no hay muchos proyectos en el pipeline y eso lo veremos más adelante. Esta producción ha venido acompañando pues, el crecimiento del PBI, que siempre se ha mantenido por alrededor del 10%. Las exportaciones también, hoy día tenemos exportaciones que ya bordean los 30.000 millones a comienzos del presente siglo. Bueno, miren la diferencia de crecimiento en exportaciones mineras. Realmente se ha logrado una tarea importante, pero no es suficiente para las necesidades del país. En cuanto a las exportaciones, vale la pena recordar que el 60% de las exportaciones totales del país vienen de la minería, pero de esa importante porción de exportaciones, el 50% es cobre. Y si le sumamos el oro, llegamos al 80%. Ojo, es decir, con dos metales llegamos casi al 80% de la producción. Y hay que recordar que tanto el oro y el cobre se comportan de manera complementaria cuando hablamos de precio. Todas estas cifras macroeconómicas que siempre hemos escuchado, tanto exportaciones, crecimiento del PBI, en fin, todo esto, no le dice mucho a las regiones. Las regiones entienden mejor cuando hablamos de canon, de regalías, de canon en particular, de canon. Y en el canon vemos pues que han habido transferencias importantes a las regiones, obviamente en las zonas donde más ha crecido el aparato productivo, en las regiones, en esas regiones hay más canon. En eso destacan claramente y sobresalen Ancash, Arequipa, siendo también importantes el canon en Apurímac, La Libertad, Moquegua y Tacna, Moquegua y Tacna, donde hay canon pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la minería bien establecida ahí desde hace ya más de 50 años. Sin embargo, en los momentos actuales, ante la necesidad que tenemos urgente de responder ante la recesión, y no solo eso, sino seguir en el camino del desarrollo para nuestro país, ¿qué oportunidades tenemos al alcance que debemos echar mano? ¿Cómo nuestro portafolio de proyectos puede ayudar a enfrentar los retos actuales? Veamos esto rápidamente. Describamos unas características particulares de nuestro portafolio. Vemos claramente que el 77% de nuestros proyectos están en etapa temprana, ¿no? En etapas de prefactibilidad y factibilidad. Tenemos pocos proyectos, los importantes que están saliendo, no dejan de ser importantes estos 3 proyectos que ya mencioné, una vez que salgan y entren en producción a fines del 2022, bueno, sumando los 3, porque hay algunos que van a salir antes, obviamente, nos quedamos con proyectos que están atrasados, digamos, retrasados en el pipeline. Eso es una consideración que debemos de tener en cuenta. Y teniendo también en cuenta que toma tiempo transitar en este pipeline, es decir, muchas veces los proyectos son de manera iterativa reformulados y toma tiempo hacerlos transitar desde prefactibilidad hasta la construcción y puesta en operación. Otra característica importante es que el 10% de la cartera de proyectos son brownfield, es decir, los proyectos brownfield son más fáciles de hacer. Los greenfield, la mayoría son greenfields, más del 90%. Eso significa que estos proyectos van a requerir de más estudio, de más inversión y de plazos más largos probablemente. Interesante también observar que el 58% de los proyectos van a ser tajos abiertos. Y también acá hay un nivel de reto adicional. Los tajos abiertos requieren una huella ambiental más grande que un proyecto subterráneo. Esto demanda más estudios, un proceso de socialización probablemente más complejo y más largo, y plazos de desarrollo de proyectos que terminan siendo plazos de desarrollo de proyectos más largos. Además de las complicaciones internas de la conflictividad en el campo y de todas estas características, digamos, y la situación del mercado externo de la última década, hemos venido pues desacelerando nuestro pipeline de proyectos. Nos urge dinamizar el portafolio de proyectos y aprovechar una oportunidad que yo creo se acerca, una oportunidad que tenemos ya muy cercana.
Y obviamente esto es un tema muy importante que debemos de discutir dentro de esta coyuntura. La oportunidad a la vista es que se avisora una demanda de cobre creciente hacia el 2035. Esta demanda de cobre, generada básicamente por el continuo crecimiento y el proceso de modernización de los países en vías de desarrollo, el aumento de la producción de vehículos eléctricos y el cambio de la matriz energética mundial por energías renovables. Todo esto va a demandar más cobre. Esto es importante, tenerlo en cuenta. Y por otro lado, observamos que desde la parte de la oferta, la producción de mina va a ir declinando a partir de mediados de esta década que viene hacia el 2035. Es decir, se va a producir una brecha de falta de oferta que hay que cubrir. Y ahí es donde tenemos una oportunidad. Oportunidad especial para el Perú, porque el 71% de sus proyectos, del portafolio de proyectos, son proyectos de cobre. Esta situación del portafolio, digamos, muy concentrada en proyectos de cobre, podría posicionarnos en una situación de los 60.000 millones, 40.000 millones de los proyectos están en cobre, lo que nos podría dar una producción adicional de 2.5 millones adicionales de cobre fino para ponernos en una posición de producción de 5 millones de toneladas de cobre fino, más de 5 millones en el 2030. Ese debería ser un objetivo hacia adelante. ¿Cómo beneficiaría a las regiones solamente si hablamos del cobre? Obviamente tenemos otras oportunidades también, pero hablando solo del cobre, que es el 70% de nuestro portafolio. La producción actual está concentrada, hemos dicho, en el sur y una importante producción también viene de la zona centro. El portafolio actual de los 3 proyectos que mencionamos va a hacer crecer y va a incrementar fundamentalmente la producción de la zona sur. Pero el portafolio de los nuevos proyectos trae un importantísimo incremento de producción de cobre de la zona norte. Y la nueva distribución de la producción hacia el 2030, si ponemos en valor todos esos proyectos, sería siempre en el liderazgo de la zona sur, un importantísimo incremento de producción de cobre en la zona norte y obviamente también un importante crecimiento de la zona central. Esto definitivamente nos resuelve, digamos, la proyección de inversión hacia los próximos años, que se viene media incierta para los años 23, 24, y obviamente poniendo en valor todo este portafolio, dinamizando, digamos, los procesos y las aprobaciones para el desarrollo de estos proyectos, nos cambia el perfil de inversión para los próximos años, con los beneficios que sabemos debe traer nuestra actividad. El impacto directo en el sector, en lo que es el tradicional impacto, pero lo que sabemos que es importante y que debemos dinamizar es el impacto indirecto y los impactos inducidos en la actividad si le damos un enfoque diferente a la inversión, un enfoque multisectorial, un enfoque de no hacer solo minería, sino tener un enfoque dinamizando otros sectores de la economía. Veamos un ejemplo que desarrollamos con el CCD, el Centro de Investigación de la Universidad San Martín de Porres hace unos años, pero que tiene perfecta validez hoy día. Un ejemplo que desarrollamos para la zona norte y que involucra las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca. La idea era, la situación pues, de Piura, Lambayeque y de Cajamarca, Piura y Lambayeque, la idea es moverlos de la situación actual. En este caso estamos viendo su posición relativa en los cuartiles de ingreso per cápita anual por regiones. La idea es moverlos del cuartil donde están hacia el primer cuartil donde se encuentran las principales regiones, en este caso Lima, Arequipa, Ica. Estas regiones no están pues, en una situación privilegiada, en particular Cajamarca. Ninguna de ellas se encuentra en el primer cuartil. Y el objetivo es buscar el desarrollo integral y sostenible
del norte del país para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población mediante el aumento del empleo y los ingresos. Hay 4 factores claves para dinamizar y para este enfoque. La clave es poner en marcha los motores de producción del desarrollo de la macrorregión, no solo los activos mineros, sino tener un enfoque multisectorial. La participación activa de los actores claves, la participación privada conjunta en el proceso de integración, es decir, no una participación individual y separada. La eficiencia en la utilización de los recursos generados, transparencia y rendición de cuentas. Es decir, se espera, en el caso de la macrorregión que involucra Cajamarca, Lambayeque y Piura, una inversión del orden de los 27.000 millones, no solamente en minería, sino en agroexportación, turismo, en energía y en infraestructura de transporte, tanto vial, ferroviaria como portuaria. Hay una serie de encadenamientos adicionales que por falta de tiempo no puedo mencionar, pero el enfoque es no solo minería, es decir, hay una cantidad importante de depósitos minerales, como ustedes pueden ver acá en la columna de la derecha, en esta zona, pero no se trata solo de poner en valor estos depósitos, sino poner en valor también los proyectos adicionales de otros sectores. Algunos de esos proyectos, por ejemplo, el proyecto energético Chadín 2, gas natural para el sector industrial de la zona de Piura, planta de fundición y refinamiento también en la zona de Piura, infraestructura vial y ferroviaria, así como portuaria también, obviamente para conectar, para lograr una buena conectividad entre las zonas de producción y las zonas de exportación. La clave acá es lograr la integración de los elementos, del elemento productivo, con el tema, el balance ambiental, el aspecto energético, el tema de la infraestructura vial, que es fundamental para lograr la conectividad y el soporte logístico necesario. Y todo este esfuerzo de coordinación, obviamente, también trae y requiere de un impulso de mejorar el tema de la institucionalidad. Pero además el mismo proceso de enfoque multisectorial con el involucramiento de las actividades de las autoridades regionales y nacionales trae un fortalecimiento institucional, que al final se traduce en beneficios para el país. Estas inversiones generarán mejores niveles de empleo, van a generar más rentas nacionales y obviamente más rentas para las regiones. Pero lo que es más importante, reducción significativa de la pobreza. En el caso de la zona que se analizó, de 38% a 17%, una importante reducción de la pobreza. En el caso de Lambayeque, podemos apreciar un importante crecimiento del PBI y una significativa reducción de la pobreza de 15 puntos porcentuales. En el caso de Piura, también lo mismo, importante reducción de la pobreza en 18 puntos porcentuales. Y en el caso de Cajamarca, el impacto es dramático, porque en Cajamarca hay más concentración de depósitos minerales. Un crecimiento económico violento, vertiginoso, importante incremento del empleo, reducción de la pobreza en 25 puntos. Esto es replicable. Este ejercicio hecho en la macrorregión norte es replicable para otras regiones, pero requiere de liderazgo al más alto nivel en el gobierno, todos los niveles de gobierno, involucramiento y apoyo del sector privado, participación de las organizaciones de base, concertación multisectorial, apoyo de organismos multilaterales y concertación política. Con decisión política se mueven estas cosas. Sin decisión política, esto va a ir muy lento y seguiremos con proyectos moviéndose a cuentagotas. En busca de, finalmente lo que estamos buscando, pues, cambiar los paradigmas que tenemos. Y esto es un reto conjunto que involucra al sector privado, al gobierno y a todos, y a la población organizada, buscando agilizar la materialización de los contratos sociales. Los contratos sociales deben de ser sostenibles, debemos de trabajar para que ello sea. Este evento es importante para ello.
Debemos optimizar los requerimientos de la inversión, mejorar la distribución y la utilización de la renta para evitar la atomización del canon. El ingrediente que estamos conversando hoy día, que es el desarrollo de sostenibilidad, es fundamental. Es el elemento, la amalgama que nos va a hacer trabajar juntos y caminar más rápido. Contribuir al desarrollo macrorregional, es decir, no pensar en las regiones de manera aislada, sino de manera integrada. Despertar el interés en el país porque estamos reduciendo pobreza y fortalecer la institucionalidad, que es un anhelo nacional. Al final el mensaje es, el potencial minero que tenemos en nuestras regiones es importantísimo. Debemos de hacer un gran esfuerzo hoy día para dinamizarlo, para ponerlo en valor y aportar al desarrollo con un enfoque multisectorial, con un enfoque integrador para el desarrollo del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu exposición, realmente importante entender la gran oportunidad que tenemos en el país del desarrollo de nuestros proyectos mineros para el desarrollo de las regiones y de todo el país. Muchas gracias, Carlos. Seguidamente vamos a dar pase a la siguiente exposición a cargo del ingeniero César Butrón, quien es el presidente del directorio del COES, del Comité de Operaciones Económico del Sistema Eléctrico Nacional, quien nos va a exponer sobre también la capacidad de la energía, las inversiones en energía y minería, cómo son motores del desarrollo. Adelante, por favor, César. Bien, muchas gracias, Lucio, muchas gracias por la invitación del Instituto Ingeniero de Minas del Perú. Directo al grano, como hay tiempo corto, vamos a hablar nosotros ya no tanto de desarrollo macrorregional, sino más bien de la relación entre la minería y la energía, asumiendo que la minería es el motor principal del desarrollo económico del país. Lo que queremos decir acá es que sin energía eléctrica precisamente, no habría tampoco minería. Y entonces queremos mostrarles la relación, cómo está el sistema eléctrico interconectado nacional y cómo ha sido su historia y a dónde vamos. Primero, unos datos. Ahí pueden ver ustedes el mapa de todo el sistema interconectado. Ya abarca casi toda la costa y sierra del Perú. Puede llegar a cualquier sitio de estas zonas sin problemas. Cuestión de construir pequeñas líneas de conexión al gran sistema. Entonces es un sistema que sí atiende, puede tener cualquier necesidad. Y vamos a ver ahora con qué capacidad tenemos para atenderla. En el gráfico a la izquierda están unos datos de cómo está la máxima demanda del sistema, y hemos comparado el año pasado, en julio del año pasado, el día de la máxima demanda, con julio de este año. Claramente hay una reducción por efecto de emergencia sanitaria, por el COVID, ¿no? Esto se está recuperando, todavía no, apenas se está alcanzando los niveles pre-COVID en consumo de energía, y la proyección es que este año vamos a tener una reducción de producción de energía comparada con el año pasado. No va a haber un incremento. Esto no es tan buena noticia. ¿Con qué fuentes de energía contamos para atender la minería? Y de eso va a depender mucho el costo que salga. Ahí pueden ver ustedes, este es el diagrama de despacho de un día, del día en que ocurrió la máxima demanda en julio, y con qué fuentes de energía se atendió. El verde que está abajo es energías renovables, sol, viento, biomasa, algo nada más por ahí. El azul, evidentemente, hidroeléctrico, y pueden ver ustedes una gran porción de amarillo, que es el gas natural. El gas natural, evidentemente, ha irrumpido pues en la matriz energética y es una parte principal. Más de la mitad de la potencia instalada del sistema eléctrico y ahora es a base de gas natural. Hay instalado carbón, que no se usa para nada, y ven unas barquitas negras arriba, en la parte más alta. Ese poquito son petróleo diésel y petróleo residual que se arranca por determinadas emergencias, no porque el sistema lo necesite. Entonces pueden ver ustedes que es un sistema notablemente limpio, porque es agua, gas natural, que es el combustible más limpio, sol, viento, ¿no es cierto? Entonces, y este sistema, a diferencia de otros, a diferencia del de Chile, por ejemplo, tiene mucho carbón. En el Perú no hay carbón, casi no se quema petróleo, no es un sistema
que necesite urgentemente limpiarlo. Es un sistema bastante limpio. Estados Unidos y Japón tienen mucho más carbón de lo que tiene el Perú, 30%, por ahí andan, y el Perú tiene menos del 0.1%. Acá para darles una idea de cómo es la situación del sistema con respecto a la reserva que tiene. En el gráfico de arriba está la comparación de la columna celeste, que es la potencia instalada total que hay en el sistema, y la columna naranja es la máxima demanda que hay. Entonces, de acá rápidamente podemos ver que el sistema actualmente tiene la capacidad de atender cualquier necesidad que tenga la demanda de electricidad, y tiene todavía una reserva. Ahora, el costo de la reserva es otra cosa, eso lo vamos a ver más adelante, pero de que tiene capacidad, tiene capacidad. Y abajo solamente para que vean la distribución de la cantidad de energía producida por las fuentes principales de energía, está pues que el gas natural 43%, la hidroeléctrica 46%, como les decía, gas con TAS, ¿no? En una época del año hay más electricidad, más hidroelectricidad que gas, en otra época, en la época de sequía, hay más gas que hidroelectricidad. Y el gas natural de Camisea es el principal proveedor, luego hay el gas de Malacas, muy pequeño, 1.5%, Aguaitía, muy pequeño, casi no despacha, Diesel 2, miren ustedes, 0.005%. Y luego están las renovables que ya había mencionado. Esa es la situación de nuestro sistema interconectado actualmente. Con ese sistema atendemos todas las necesidades del país sin ningún problema. Eso queremos dejarlo muy claro. No hay restricciones, no hay escasez de energía en este tiempo. Alguien dirá, sí, pero hay como entre 5 y 6 millones de peruanos que todavía no tienen energía eléctrica. Ese es otro tema. Eso es electrificación rural. No es por falta de energía, sino que es por falta de inversión para llegar a las zonas rurales, ya sea con redes o con generación local, que puede ser hidroeléctrica, puede ser sol, puede ser viento, lo que sea. Lo que falta ahí es inversión. Y esa es una inversión que corresponde a la responsabilidad social del gobierno central, porque esas zonas son evidentemente no rentables. Entonces, ese es nuestro sistema, es un sistema que ya es moderno, que ya tiene 500 kilovoltios como cualquier país en el mundo, como tensión o voltaje de transmisión de energía, pero una vez que hemos visto eso, quisiera contarles que eso no siempre fue así. Y veamos un poco los albores de la historia del sistema eléctrico peruano, no hace mucho. Bueno, antes de eso, para reforzar la idea que ya todos ustedes conocen mejor que cualquiera, ahí pueden ver un diagrama de carga de cómo fue el consumo de energía según el rubro de producción, según alimentos, cemento, fundición, metalúrgica, minería, papel, químicos, vidrios, etc. Y la línea verde es minería, y todas las otras son lo que he mencionado. Y esto es un gráfico desde el 26 de febrero hasta agosto. Puede verse la caída notable que produjo en el consumo de electricidad de parte de la minería por efecto de las medidas de restricción del COVID, y puede verse cómo la minería es la que más ha recuperado, pero lo principal acá es ver cuál es la proporción, el peso del consumo de energía eléctrica de la minería con respecto a todos los otros aspectos productivos, a todos los otros procesos productivos en el Perú. Evidentemente es el jugador más importante. Pero regresemos en el tiempo para que vean cómo es que esto ha evolucionado de un sistema eléctrico que puede atender 7.000 megavatios, que es más o menos la máxima demanda del Perú. Miren cómo era solamente en 1992. En el mapa a la derecha está cómo era los sistemas eléctricos en Perú. Miren, no había un único sistema interconectado, había 3 sistemas. Había uno del centro norte, el centro norte famoso, desde Ica hasta Piura, porque no llegaba a Tumbes. Luego un sistema chiquito en el suroeste, que era de Arequipa, Moquegua, Tacna, y el sistema sureste, que era principalmente Cusco y Abancay. Y separados cada uno de ellos, y muy precarios, apagones a cada momento. Miren, ahí están los datos, esto es tomado del informe de Electroperú de ese tiempo. No los voy a aburrir haciendo ver todos los datos, pero simplemente para darles una idea, en ese tiempo la máxima demanda de todo el sistema era más o menos 2.000 megavatios, sumando todo. Era 2.000 megavatios con una gran producción hidroeléctrica, muy poco de térmica. El 95% era hidroeléctrico, el Perú era hidroeléctrico puro casi en ese tiempo, y la térmica era solo para las emergencias o las zonas aisladas. Ese era nuestro sistema. Y en ese tiempo tocó sequía, tocó terrorismo, y miren ustedes cómo era el suministro. No, muchos no deben recordar cómo eran los apagones diarios. Ahí está el programa de racionamiento que se aplicó en 1992. La zona amarilla del gráfico es la demanda que existía y que no se podía atender.
es la demanda que había que cortarle, había que hacer apagones programados, sectorizados, tanto en el sistema centro-norte como en el sistema sur que está a la derecha. En ambos casos, pueden ver ustedes, había entre un 20 y 25% de toda la demanda del país que no podía ser atendida, y generalmente en las horas de punta. Entonces, imagínense que ahora estuviéramos viviendo eso. ¿Cómo podría haberse desarrollado la minería? ¿Cómo podría tener disponibilidad de energía para atender este crecimiento que ha tenido? Y además que la minería es un proceso productivo que trabaja 24 horas al día, y acá el hora de punta justo había que cortarle. Esa era la situación de nuestro sistema eléctrico. ¿Qué pasó? Miren ustedes, este es un ejemplo que se los pongo ahí, para que vean cómo es que la central térmico a carbón de Hilo se instaló y se construyó para ponerlo en operación en el año 2000, pero se construyó específicamente y con un contrato exclusivo para atender a la refinería de cobre de Southern Peru Copper Corporation. No, los inversionistas invirtieron, no tenían seguridad en el sistema interconectado. Sabían que no había capacidad o que iba a estar sujeto a apagones y construyeron esa central para atender esa refinería. Después el sistema evolucionó y esa central es una parte ya de todo el sistema, pero inicialmente nació para atender una necesidad puntual que no la podía atender el sistema interconectado. En cambio ahora, esta central ya está a punto, el año 22, el 2022, se va a retirar de operación porque el sistema ya tiene capacidad para atender cualquier necesidad minera grande en la zona que les he indicado, costa y sierra. Entonces, esto es un ejemplo de cómo estaba, cuál era la situación de nuestro sistema y a qué extremos tenían que llegar los inversionistas para poder desarrollar proyectos mineros, proyectos de refinería, etcétera, y con su necesidad de energía. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el cambio? Hasta entonces, la minería era, perdón, la electricidad era una reservada por la ley, por la Constitución, una actividad del Estado. Electroperú era el gran monopolio vertical integrado que se hacía cargo de la generación, la transmisión y la distribución. Y era quien tenía que desarrollar esto y no tenía los recursos para hacerlo. La tarifa era fijada de manera política, no tenía los recursos suficientes y entonces dejaron de invertir en lo que se necesitaba invertir para ampliar la capacidad en todas estas etapas, en la distribución, en la generación y la transmisión. Y eso es lo que estaba pasando con el sistema peruano. Ese año 92 se promulga la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. Bueno, se promulga la Ley de Concesiones y esa ley trae un cambio radical. Dice, a partir de ahora, el negocio, la función de atender el servicio de electricidad en el Perú, que sigue siendo una responsabilidad del Estado, lo vamos a delegar en inversión privada a través de concesiones. Por eso se llamó Ley de Concesiones Eléctricas, porque permitía que se entregara a privados o a empresas estatales que todavía las hay, pero que funcionan como empresa, como sociedad anónima, toda la responsabilidad de desarrollar las actividades que se necesita para mantener el suministro de energía eléctrica. Y con ese cambio radical que sacó al Estado del rol de inversionista y lo dejó en el rol de regulador y promotor, es que empieza a producirse un cambio en el sistema eléctrico. En el gráfico ahí les mostramos cómo ha ido creciendo la demanda desde 1997 hasta hace pocos meses, hasta el mes pasado. Miren ustedes que el Perú ha ido creciendo sostenidamente. El promedio de crecimiento de todos estos años ha sido 7%. Es un promedio alto. Si uno mira a los países de Europa, no crecen más del 1, el 2%. El Perú siguió creciendo y el sistema eléctrico, que era precario en ese tiempo, pudo atender ese crecimiento. Y ahí ven ustedes que cómo es que estaba basado casi en agua nomás, las columnas azules, y la columna medio naranja, rojita, es la que empieza con la participación del gas natural. El gas natural es el que vino a complementar la hidroelectricidad para poder atender el crecimiento de la demanda, de toda la demanda del sistema, incluida evidentemente la demanda minera. Y vean ustedes las inversiones, esto es un dato de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, cómo fueron las inversiones mineras a lo largo de estos años. Hubo un crecimiento explosivo de inversiones mineras. Lamentablemente empezó a bajar, ojalá que se recupere, como he escuchado en la charla anterior, pero este crecimiento explosivo tuvo que ser atendido. La demanda creció notablemente y el sistema eléctrico respondió. Miren ustedes los gráficos de la relación entre el PBI y la generación eléctrica. Siempre van de la mano. E inclusive, como hubo crecimiento y aumentaron las actividades productivas, la generación eléctrica crecía un poco más rápido que el PBI, ¿no? Entonces, el sistema respondió. ¿Y por qué respondió?
porque se pudo traer inversión privada, como vamos a ver más adelante. De paso, también mejoró el acceso a la electricidad en general, lo que les mencionaba, electrificación rural. Pero eso, hay que ser sinceros, la mayor parte no fue porque las empresas privadas invirtieron en electrificación rural, fue porque las empresas privadas desarrollaron sus actividades, generaron impuestos, el Estado peruano tuvo recursos e invirtió en electrificación rural, y de ahí que la electrificación, el porcentaje de electrificación nacional ha ido subiendo, subiendo, y es notablemente alto comparado con lo que era mucho antes, pero no tan alto con respecto a otros países. Pero ahí está la explicación. La actividad económica produce impuestos, los impuestos se traducen en este rol subsidiario del Estado. Y ahí podemos ver cómo mejoró en algunos departamentos notablemente. Por ejemplo, Cajamarca, de que el 30% nomás de gente tenía luz, hablamos de familias, al 2018 ya es el 90%. Y ahí tenemos Huánuco y Amazonas. Y acá está la explicación de cómo fue posible atender eso. Miren, ahí están las inversiones acumuladas en todas las etapas del negocio eléctrico. El azul es en generación, el gris es en distribución, el naranja en transmisión, y el amarillo es la electrificación rural, que esencialmente es del Estado. Miren ustedes cómo justamente coincide este crecimiento a partir del 2010, ¿no? En todas estas inversiones, con el crecimiento que vimos de la inversión en minería hace poco, ¿no? Porque así tuvo que crecer el sistema eléctrico para poder atender toda esta nueva demanda de electricidad en todo el sistema interconectado. Y estas inversiones se dieron porque todas estas inversiones, el 90 y tantos %, exceptuando la amarillita, que es la inversión en electrificación rural, fue de industrias, empresas privadas. ¿Cómo está la situación de reserva? Que es algo que supongo debe preocupar a cualquier minero. ¿Va a haber suficiente electricidad? ¿Van a poder atenderme? ¿Volverá la época de los apagones? Miren la historia, ahí está el crecimiento de potencia instalada, las columnas azules, y la línea roja es el crecimiento de la demanda. Entonces, desde el 2001 estamos más o menos teniendo una reserva suficiente como para atender toda la demanda y tener todavía máquinas de reserva. Esto ha ido aumentado con el tiempo. La razón de que esto haya aumentado es que se lanzaron inversiones. En el 2008, no sé si recordarán ustedes, crecimos en términos de energía, crecimos casi 10%, o 8.6%, perdón. Y entonces, en ese tiempo se vislumbraba que el Perú iba a seguir creciendo a esa velocidad. Y si seguíamos creciendo a esa velocidad, en pocos años, si no se hacían inversiones fuertes en generación de electricidad y en transmisión y distribución, iban a volver los apagones. Entonces el gobierno ahí lanzó algunas licitaciones a través de Proinversión y a través de OCINER y el ministerio, para traer energías renovables por un lado y para construir grandes centrales hidroeléctricas por otro lado. ¿Qué pasó? Que vino la crisis financiera del 2009, vino el fin de la etapa de precios altos de los minerales, y la economía del Perú y la demanda eléctrica no crecieron como estaba previsto, pero esas inversiones sí vinieron. Y por eso es que ahora tenemos una oferta que tiene más o menos una reserva de casi 60% sobre la demanda, 50 y tantos %. Entonces, ahorita tenemos una situación muy holgada. Hay suficiente capacidad y hay reserva suficiente para atender toda la demanda. Pero esto no va a durar así. Evidentemente, la demanda va a seguir creciendo y hay que ver si se puede seguir haciendo o cómo traer inversiones en todo el negocio eléctrico. Y todo esto, fíjense, gracias a tener gas natural propio del país y con un precio controlado, y el resto ser renovables, que el costo con el cual entran por leyes con costo cero, y tener hidroelectricidad, que evidentemente tiene un costo variable muy bajo, casi cero, solo paga el cargo hidroenergético, se pudo además atender todo esto y sin tener unos incrementos terribles de tarifa. Ahí está estos datos de Ocinermin y de la Sociedad de Minería y Petróleo, una comparación de tarifas de la industria de Latinoamérica, para la industria en Latinoamérica, en el cuarto trimestre de 2019, centavos de dólar por kilovatio hora. Esto es tarifas para industria, por si acaso. Y entonces puede verse pues que el Perú no está entre los países que tienen más caro para la industria el precio del kilovatio hora. Hay países que tienen precios muy bajos promedio, por ejemplo Bolivia, que está ahí al extremo, porque subsidia terriblemente a los consumidores domésticos, pero recarga eso a los consumidores industriales. Entonces, se ha logrado esto con tarifas bastante buenas, y esto es para consumidores industriales. En la actualidad, y ustedes lo saben mejor que nosotros, con este nivel de sobreoferta que hay y la competencia que se da entre generadores privados, los precios que están consiguiendo
los grandes consumidores en el Perú, en este caso las mineras, son espectacularmente bajos. Están consiguiendo hasta $20 el megavatio hora, cosa que si preguntan en otros países a ver si consiguen $20 el megavatio hora para sus necesidades de electricidad. Entonces, en estos años, producto de esta sobreoferta, producto de lo que les expliqué, se ha producido, se ha presentado una situación de bonanza de precios para los consumidores, los grandes consumidores industriales y mineros. Entonces, la pregunta es, ¿y eso va a seguir? ¿Cómo viene el futuro? Ahí tenemos una proyección de cómo pensamos nosotros que viene el futuro. La línea verde punteada es el crecimiento de la demanda y la línea azul es la oferta eléctrica, pero de precio barato, para ponerlo en términos sencillos. La línea roja es lo que es con petróleo diésel, que es muy caro. Es reserva, pero es petróleo diésel. Entonces vemos que si no se construye nada más, no se hace ninguna inversión más que las que ya están lanzadas y anunciadas, que pueden ver ustedes en el gráfico, y no llega el gas al sur, porque si llegara el gas al sur, ahí la situación cambia. En el 2025 o 2026, porque un poquito la demanda se ha retrasado por el COVID, esas líneas se cruzan. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento, si no llegan otras inversiones o si no llega el gas al sur, ya no tenemos otra fuente de generación que no sea recurrir al diésel. Y los costos marginales en el Perú, que actualmente están $10 el megavatio hora, que son los que permiten tener estos precios de $20 el megavatio hora para las mineras, van a dispararse automáticamente de 10 a $180 el megavatio hora. Entonces el porvenir está complicado. Esta reserva que tenemos se va a acabar porque la demanda sigue creciendo y evidentemente se necesitan nuevas inversiones en generación. Y para eso hay una serie de incertidumbres. Primero, ¿se hará o no el gasoducto al sur? Si se hace el gasoducto al sur, las centrales que están en el nodo energético al sur, que son 1.500 megavatios, automáticamente están obligadas a convertirse a gas natural con precio bajo. Y eso lo que hace es, ese año de cruce entre 2025 y 2026, se va hasta el 2030 más o menos. Y hasta ahí tendríamos precios razonablemente bajos. Si no ocurre eso, de repente pueden venir energías renovables que tienen otro precio. El asunto es que estos precios bajos no van a durar para siempre, a menos que se haga inversiones adecuadas en el sistema eléctrico. Y entonces ahora lo que hay, la palabra que más describe la situación actual es incertidumbre. No se sabe si se hará el gasoducto al sur, por lo tanto no se sabe si habrá gas al sur. No se sabe si el Estado lanzará licitaciones para hidroeléctricas, porque por sí solas no pueden autofinanciar sus proyectos, porque nadie hace contratos de largo plazo para una central que recién se va a construir. No se sabe si el Estado lanzará subastas para renovables, como ya lo ha venido haciendo. Entonces, hay una gran incertidumbre de cómo se hará para que sigan viniendo inversiones privadas en generación de electricidad, porque en transmisión está más o menos resuelto y la distribución crece, digamos, de una manera vegetativa. Pero la clave importante es cómo se va a conseguir inversiones en generación. Esta situación se acaba el 2025, entre el 2025 y 2026, dependiendo de cómo crezca la demanda. Ojo que en esta proyección de la demanda, nosotros hemos puesto solo los proyectos más conocidos que se mencionaron en la charla anterior. O sea, Quellaveco, Mina Justa y uno más. Uy, se escapó. Y todos esos planes importantísimos y notables que describió Carlos Santa Cruz, no los hemos puesto porque no sabemos realmente si se harán o no se harán. Pero si todo eso se desarrolla, entonces esto va a saltar peor y vamos a tener problemas de que ya no habría capacidad de generación suficiente. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Naturalmente, importante conocer la sinergia que existe de la generación eléctrica con el desarrollo minero, pero también nos deja con una gran preocupación de la incertidumbre que hay para inversiones, mayores inversiones en energía eléctrica y pueda seguir sosteniéndose también las inversiones mineras. Esperamos que se eliminen los políticos y podamos tener esas inversiones que requiere el país. Con esto, dado el tiempo ajustado que tenemos por los eventos deportivos que nos avecinan, voy a agradecer a nuestros expositores por su presentación y agradecemos a todos por su atención y voy a dar pase al ingeniero Víctor Gómez para el siguiente panel sobre la agenda pendiente. Adelante, Víctor.